Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Jonás capítulo 1 en su Biblia. Jonás capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 17, por favor. Jonás capítulo 1, verso 17. El libro de Jonás es escrito con el objetivo de poder comunicarnos que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Dios había decidido llevar esa salvación a los ninivitas. Escogió un instrumento humano, Jonás, para comunicar ese mensaje a este pueblo. Jonás tenía otros planes. Él creía que era mala idea comunicar a los ninivitas la salvación. Así es que toma la decisión de huir de la presencia de Dios. Así es que en el verso 17 le encontramos tratando de intentar vivir lejos de la presencia de Dios. Dios ha preparado un gran pez para que por su misericordia el profeta Jonás vuelva al rumbo correcto. El verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El texto enfatiza claramente que esto no es un asunto de casualidad, que no fue que casualmente Jonás andaba por allí y el pez también estaba por allí y se le comió. No hay nada de casualidad en esto. Es una decisión unilateral de la mano soberana de Dios de preparar un gran pez para Jonás. Es interesante que cuando buscamos ese verbo tenía preparado en Jonás, nos encontramos que se repite 4 veces en este libro. Y allí en la gráfica usted puede observar que en el verso 17 Dios tenía preparado un gran pez. En capítulo 4, verso 6, Dios tenía preparado una planta que diera sombra para Jonás. En el verso 7, Dios tenía preparado un gusano que destruyó esa planta. Y en el verso 8, Dios tenía preparado un viento sofocante. 4 cosas que Dios preparó para enseñar lecciones espirituales a Jonás, que necesitaba entender que la salvación es de Jehová y él decide otorgar esa salvación a quien él quiere. Y cuando un creyente se opone a ese plan de Dios, o Dios usa a otro, o Dios tiene misericordia y gracia y manda alguna circunstancia a la vida de esa persona para que vuelva al rumbo y se conecte con lo que Dios quiere hacer. En el capítulo 1, los versos 4 y 5, aprendimos que Dios había determinado una tempestad para que Jonás vuelva otra vez al camino correcto. Y la tempestad no fue suficiente. El hecho de que la vida de toda una tripulación esté en riesgo
no fue suficiente para Jonás para que él vuelva al rumbo. El hecho de que la propia vida de Jonás esté en riesgo no fue suficiente para que Jonás recapacite y deje de oponerse al plan de Dios. La reprensión del patrón de la nave no fue suficiente para que Jonás reaccione y vuelva al rumbo. Pero había algo que sí iba a ser suficiente. Y como eres testarudo y orgulloso, necesitas una experiencia extrema en tu vida. Un gran pez, donde vas a permanecer 3 días y 3 noches. Y esto va a ser suficiente para que te des cuenta que debes ser un instrumento que comunica a la gente que en Dios hay salvación. Los registros históricos que tenemos nos ayudan a recordar 2 sucesos. La revista teológica de Princeton, en octubre de 1923, refiere 2 incidentes. Uno en el año 1758 y el otro en 1771, según los cuales un hombre fue tragado por una ballena y vomitado poco tiempo después, con solo lesiones leves. Otro registro dice: en octubre de 1891, el barco ballenero Estrella del Oriente navegaba en las proximidades de las Islas Malvinas y el viaje avistó una enorme ballena a unos 5 kilómetros del barco. Sígueme. Se bajan 2 botes y al poco tiempo uno de los arponeros pudo clavar su arpón en el enorme animal. Los tripulantes del segundo bote también atacaron al animal, pero un coletazo de la ballena lo hundió y los marineros cayeron al mar. Uno de ellos se ahogó, pero el otro, James Badley, simplemente desapareció sin dejar huellas. Luego de muerta la ballena, la tripulación comenzó su tarea de quitarle la grasa con hachas y palas. Trabajaron todo el día y parte de la noche. Al día siguiente los marineros quedaron perplejos cuando observaron temblorosos signos de vida y dentro del estómago hallaron al marinero que había desaparecido, doblado e inconsciente. Lo pusieron sobre la cubierta y le dieron un baño de agua de mar que pronto lo hizo revivir. Al finalizar la 3ª semana se había recuperado totalmente de su estado de conmoción y reasumió sus actividades normales. Su rostro, cuello y manos se veían descoloridos con una blancura mortal y su aspecto de pergamino. Badley afirma que probablemente hubiera vivido en su habitáculo de carne hasta morir de hambre porque se desmayó de miedo y no por falta de aire. Observa. Estos 2 ejemplos no pretenden explicar de manera no milagrosa lo que sucedió a Jonás. Fue un milagro preparado por Dios con un propósito especial. Y esta historia, que a veces parece una fábula entendida por algunos así, o una historia interesante para contar a los niños, es utilizado por el Señor Jesucristo cuando Él predicó sobre este planeta. Y allá en Mateo dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sígame, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Observas?
lo significativa de esa experiencia de Jonás en el vientre del pez se convertiría en una ilustración que Jesucristo utilice en su ministerio como una ilustración real, mientras Jonás experimenta la casi muerte en el vientre del gran pez por su desobediencia, Jesucristo experimenta la muerte por su obediencia. Así es la vida de aquel que trata de huir de la presencia del Señor. Dios, por su gracia y por su misericordia, disciplina a sus hijos, tratando de que ellos vuelvan al rumbo, y a veces sus hijos somos tan testarudos, tan orgullosos, que una tormenta no es suficiente, que la posible muerte de los marineros no es suficiente, que el poner en riesgo nuestra propia vida no es suficiente. La reprensión de un incrédulo no es suficiente. Y Dios tiene que extremar por su gracia problemas y dificultades en nuestra vida para que regresemos al Señor. Y el pez, una experiencia extrema, iba a dar resultado. El hombre iba a volver a Dios y se iba a convertir en un instrumento para propagar la palabra de Dios. Pero para que eso ocurra, se necesitaba que Jonás viviera dentro del pez 3 días y 3 noches. Y para tratar de comunicarnos a nosotros lo que significa la experiencia extrema de vivir dentro de un pez, el autor bíblico deja la narrativa, el género literario que usa Jonás, y usa otro género literario, la poesía. Y la poesía está hecha, ese género literario, está hecho para comunicar intensidad. Y a través de la rima, no nuestra rima poética, sino la rima de pensamiento, y las figuras del idioma, el lenguaje figurado, se trata de comunicar lo extremo de la experiencia de un hombre dentro de un gran pez. Capítulo 2, verso 1, dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, y allí arranca la poesía. Se va a extender hasta el versículo 9. La poesía bíblica la encontramos en su mayoría en los libros poéticos de Salmos, Proverbios y Job. Y hay un par de cosas que debemos aprender y debemos recordar acerca de la poesía bíblica para poder leer este capítulo 2 y sacar mayor provecho de lo que nos va a decir. Y cuando leemos los libros de Salmos, Proverbios y Job, entre otros lugares donde hay poesía, nosotros podamos sacar un mejor beneficio de este género literario. La poesía se presenta ok, todavía no estamos allí, pero gracias. La poesía se presenta en estrofas. Y es por eso que si usted observa su Biblia física, algunas Biblias, va a observar que la distribución del texto en el capítulo 1 es de cierta forma, pero en el capítulo 2, desde el versículo 2,
La distribución del texto bíblico es diferente. Ahora está en estrofas y cada una de esas estrofas usted va a observar generalmente dos líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento empieza con mayúscula y se extiende hasta la siguiente palabra que usted observa que está con mayúscula y allí arranca el segundo renglón de la poesía. En Reina Valera 60, en muchas Biblias físicas, si usted tiene en la mano, va a observar esa distinta estructura. A veces tienen más de dos líneas, a veces son tres, a veces son cuatro. Y esas dos líneas de pensamiento están allí presentes para establecer una rima, pero no una rima sonora como es nuestra poesía, sino una rima de pensamiento. La primera línea va a establecer un pensamiento, la segunda línea va a ser una idea sinónima, igual, similar de la primera línea. Segunda posibilidad, el primer renglón establece un pensamiento, el segundo renglón comunica un contraste. Tercera posibilidad, la primera línea establece un pensamiento, la segunda línea va a dar más información acerca de el primer pensamiento. ¿Sí? Primer pensamiento, el siguiente va a ser igual, con otras palabras. Siguiente opción, primer pensamiento, la segunda línea va a contrastar el primer pensamiento. Tercera posibilidad, la primera línea va a comunicar un pensamiento, la segunda línea, y a veces 3 o 4 líneas después, va a comunicar información complementaria. Si usted comprende ese detalle, puede leer el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Job, todas las secciones de poesía de la Biblia, y usted va a sacar muchísima enseñanza acerca de eso. La poesía se caracteriza porque es un género literario que utiliza mucho lenguaje figurado. Y es interesante que este poema que tenemos en el capítulo 2, y observe ahora sí la tabla, vamos a observar que el versículo 2 usa las mismas palabras que el Salmo 120. El verso 2 usa las mismas palabras que el Salmo 42. El verso 3, las mismas palabras que el Salmo 31. El verso 4, lo mismo que Salmo 69. El verso 6, Salmo 142. El verso 7, Salmo 31. El verso 8, Salmo 116. ¿Jonás está citando los salmos? Algunos estudiosos piensan que sí, pero la similitud que existe en el lenguaje que utilizan estos salmos son usados en Jonás, en esta sección. Esta similitud por lo menos es interesante. El lenguaje figurado. Así es que estas citas de los salmos nos ayudan mucho a entender el significado del lenguaje figurado que tenemos aquí en este poema. Este poema tiene 8 estrofas. La primera estrofa, observe, verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Segunda línea, y sabemos que es la segunda línea porque está con mayúscula. Desde el seno del Seol clamé. Tercera línea, sé que estoy en la tercera línea porque arranca con mayúscula. Y mi voz oíste. Esta estrofa de 3 líneas de pensamiento son la oración que Jonás hace. Es interesante que al observar esto hasta el versículo 9, donde termina la oración de Jonás, en esta oración que Jonás hace,
no hay una sola petición. Ese es un dato significativo, porque nosotros usamos la oración como herramienta para pedir. Y si un hombre se encuentra en una situación extrema como Jonás, dentro del vientre de un pez, sería obvio, sería normal que Jonás utilice la oración para pedir. Pero no lo hace. Es significativo ese hecho. ¿Para qué usa entonces Jonás la oración? Para adorar. No pide nada, adora. Y es tan intenso el lenguaje y la forma en la que él se comunica, que en la segunda línea del verso 2 dice desde el seno del Seol. El Seol es una figura que ilustra la sepultura. Este hombre cree que está sepultado vivo dentro de un pez, y dentro de esa circunstancia donde él siente que está sepultado vivo, él clama palabra que hace referencia a una oración que se expresa con gritos de auxilio y de socorro por la situación en la que él se encuentra. Él está gritando, no es nuestras oraciones, gracias Señor por el pan de cada día, amén. Él está clamando, él está gritando, es un grito desesperado porque está sepultado vivo y grita por auxilio y por socorro. ¿Observas? No importa cuán extrema es tu circunstancia. Y la verdad es que no importa si nuestras circunstancias extremas son el resultado de nuestra obediencia. Qué bueno es saber que aún allí puedo clamar a Dios. Verso 3, segunda estrofa. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Segunda línea. Y me rodeó la corriente. Tercera línea. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando Jonás escoge ese verbo echaste, es una palabra que comunica responsabilidad. Así es que Jonás está atribuyendo la responsabilidad de lo que le está sucediendo a él, a Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, la forma en la que nosotros pasamos por situaciones difíciles es una mezcla de actitudes a veces irrespetuosas con Dios? A veces le echamos la culpa a Él. En otros momentos mostramos fe y confianza. Yo sé, yo confío en el Señor, voy a salir de esto. Y cuando pasamos por circunstancias así, nosotros podemos reconocer que hay una mezcla de cosas, donde nos falta la fe, donde estamos debilitados, y en otros momentos recobramos la fe, recobramos la esperanza. Y esta es la forma también en la que Jonás experimenta esto. ¿Le está echando la culpa Jonás a Dios? El texto no nos permite llegar a ese punto. Pero sí es claro para Jonás que el estar dentro del vientre de este pez, la persona que es responsable de esto es Dios. Él reconoce que no es casual lo que está sucediendo, es Dios quien ha determinado esto. Y puede quedarse allí, o Jonás puede estar pensando que Dios es culpable. Me rodeó la corriente, una figura que muestra la dificultad para respirar.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este hombre reconoce que aunque no se muere, hay momentos donde es difícil llegar a respirar. Este hombre ha escogido alejarse de Dios. Pero esta experiencia va a cambiar ese detalle de alejarse de Dios. Y en nuestra tercera estrofa, verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desechado. ¿No quería Jonás esto? ¿No quería que Dios no le tome en cuenta, que Dios se aleje? La presencia de Dios era una carga para Jonás y trató de escaparse. Pero ahora que experimenta lo que significa estar lejos de Dios, ahora se siente basura y anhela ver el santo templo, allí en el lugar santísimo donde reside la presencia de Dios. Y no solo es un anhelo, sino hay un rasgo de fe en el corazón de Jonás, porque él dice, mas aún veré tu santo templo. Alejado de Dios. Pero cuando tuvo que experimentar lo que significaba estar alejado de Dios, esto se convirtió también en una amarga experiencia. En el verso 5 tenemos nuestra cuarta estrofa y dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Lenguaje figurado que es utilizado por Jonás para mostrarnos la dificultad que este hombre tenía para respirar. No se asfixió, pero sintió la dificultad. Su alma sintió la dificultad de poder respirar. El versículo 6, quinta estrofa, nos dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Observa, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es la forma poética en la que Jonás está diciendo, me siento sepultado, me siento dentro de una tumba, siento que la tierra me ha tragado, así me siento. Y al mismo tiempo, como nos pasa a nosotros, que llegamos a ese punto extremo de depresión, vuelve un momento donde la fe es recobrada. Y este hombre dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. No dice, tú sacarás. Él está dentro del pez. No dice tú sacarás. Hay un rasgo de fe. Esa experiencia horrible de estar dentro de la ballena está produciendo resultados en la vida. Dios está trabajando a través de esa circunstancia. Y aunque hay momentos extremos de depresión donde se siente sepultado, hay momentos de fe y de convicción. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Observas? ¿Observas cómo la poesía nos permite poner a
a flor de piel las emociones y la intensidad. Verso 7, sexta estrofa. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando desfallecía, es decir, en ese instante donde sentí que la vida se me iba de las manos, donde estaba agonizando, otra vez lo extremo de su situación, también un atisbo de fe. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Observas el desfallecimiento de Jonás y a la vez ese atisbo de fe? La séptima y octava estrofa, en los versos 8 y 9, nos comunican la confianza que ahora tiene Jonás. Y el texto dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Cuando volvemos a leer el versículo 8, leemos y el texto dice: los que siguen, observa la figura, vanidades ilusorias, es decir, los que siguen a los ídolos vanos, está hablando de idolatría. La gente se apoya en los ídolos y no experimentan la misericordia de Dios. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Observas? La circunstancia extrema dio resultados. No siempre da resultados, pero aquí en la vida de Jonás sí, da resultados, y Jonás ha prometido algo. Por lo que vemos que acontece más adelante, entendemos que la promesa de Jonás es ese hecho de que él quiere salir del vientre del pez y predicar la palabra de Dios a los ninivitas, porque ahora él entiende que la salvación es de Jehová. Dios es el Dios soberano que decide salvar a quien quiere, y ninguna persona debe atribuirse o debe ponerse en la situación de oponerse al plan de Dios, sino que cada uno de nosotros debemos saber que Dios está aquí cumpliendo el propósito de comunicar a la gente que en Dios hay salvación, y nosotros debemos ser instrumentos en las manos de Él para comunicar que en Cristo sigue habiendo esperanza y sigue habiendo salvación. Y allí está el tema principal de Jonás. La salvación es de Jehová. Ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo, ahora entiendo que ese es tu plan. Ahora comprendo que no puedo oponerme a esto. Ahora entiendo que no debo alejarme de ti. Ahora comprendo que no puedo oponerme a lo que tú quieres hacer. No puedo responder con desobediencia. Debo rendirme a ti. Debo dejar que tú me uses, porque tú quieres que yo comunique que en Dios hay salvación. ¿Observas? Y cuando esto sucede, termina el poema. Y el verso 10 vuelve a la narrativa y nos dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó
a Jonás en tierra. Ya hubo arrepentimiento de Jonás. Ya entendió la lección de la peor forma que una persona puede entender. Y cuando estuvo listo, inmediatamente Dios ordenó al pez, y el pez inmediatamente obedeció a Dios y vomitó a Jonás. Es increíble el contraste entre las cosas inanimadas y los animales, incluyendo aquí al pez, y su obediencia a Dios en contraste con la obediencia de Jonás. Dios ordena la tormenta y la tormenta aparece allí. Dios ordena al pez que se coma a Jonás y el pez obedece. Dios ordena al pez que bote a Jonás y el pez vomita a Jonás. Dios ordena que crezca una planta y la planta crece. Dios ordena que un gusano se coma esa planta y el gusano obedece. Dios ordena a un viento que venga y afecte la vida de Jonás y el viento obedece. Qué tremendo contraste entre las cosas inanimadas y nuestra pobre obediencia a Dios. Y toda nuestra desobediencia y nuestros argumentos y nuestra posición y nuestra renuencia y nuestro orgullo y la posición que tomamos nosotros de creer que está bien desobedecer a Dios. ¿Observas lo que sucede aquí? Hermano, este poema nos enseña que nosotros podemos intentar o pretender vivir lejos de Dios. Jonás lo intentó. Y por la misericordia de Dios, Dios mandó ciertas circunstancias difíciles. La testarudez de Jonás fue tal que Dios tuvo que escoger una experiencia extrema, como estar dentro de un pez, para que Jonás reaccione. Y allí él entendió lo absurdo que es vivir en rebeldía, en desobediencia a Dios. Tristemente, la Biblia nos enseña que las experiencias extremas en la vida de una persona, a veces el orgullo de esa persona es tal que no se llegan a humillar delante de Dios. Un día en este planeta, en el futuro, está determinado por la autoridad de la palabra de Dios que existan 7 años de tribulación como nunca hemos visto. Eso va a ser más extremo que ser tragado por un pez. Va a ser más extremo que Sodoma y Gomorra. Va a ser más extremo que el propio diluvio. Y lo triste de esos 7 años de tribulación que nunca ha habido en el planeta es que muchos no se vuelven a Dios. Tu testarudez es tan fuerte. Estás en rebeldía con el Señor. Y tu testarudez es tan fuerte que no vas a volver a Él. Y aun cuando venga una circunstancia extrema, no vas a volver a Él. A pesar de todo, Jonás volvió. No fue tan orgulloso y tan testarudo
que esa experiencia extrema produjo el resultado. Y este hombre se humilló bajo la poderosa mano de Dios y dijo: entiendo que la salvación es de Jehová. Entiendo, ahora comprendo. Hermano, ¿cuál es tu situación espiritual? ¿Estás bien con el Señor? Es tan simple obedecer. Es la forma más fácil. No seamos llevados por el mal, no seamos testarudos para tener que experimentar cosas difíciles, y somos tan testarudos que necesitamos que vengan cosas más complicadas, cosas más extremas para reaccionar. Y hermano, si ese es tu caso, por la misericordia y la gracia de Dios, Dios puede estar preparando para ti, a la vuelta de la esquina, un pez que te haga reaccionar. Jonás necesitó aprender que Dios tiene un plan. Su plan no ha cambiado. Su plan es comunicar al mundo que en Cristo hay salvación. Ese sigue siendo el plan. Y tú y yo, o somos instrumentos usados por el Señor para compartir ese mensaje, o tenemos otros planes y otros sueños que nos importa un pito eso, y seguimos nuestro propio rumbo, nuestro propio caminar. Y si eres un cristiano que tiene cerrada la boca y no habla de Cristo a otros, eres más parecido que Jonás de lo que tú te imaginas. Porque Dios nos ha dejado aquí para seguir diciendo al mundo que la salvación sigue siendo de Jehová y seguirá siendo de Jehová, y que en Él pueden encontrar esperanza y pueden encontrar vida eterna. Y si no soy parte del plan, estoy en contra. Quizás no hago cosas extremas como huir en una embarcación, pero si cierro la boca y no comunico que en Cristo hay salvación, soy tan rebelde, soy tan orgulloso como Jonás. Mi silencio mata gente, mi silencio manda a las personas al infierno. Estamos aquí en esta tierra para comunicar que en Cristo hay salvación, y si no soy parte de su plan, es mi oración personal para mí y para mis ovejas, que Dios mande algo extremo. Que Dios mande algo tan fuerte en nuestra vida como iglesia, que nos levantemos y prediquemos que en Cristo hay salvación. Hermano, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dicho hoy? Espero que tú y yo tengamos el compromiso de no ser desobedientes y más bien rendirnos a nuestro Creador. Y en el sitio donde estamos, apoyar el plan de Dios. Yo voy a hablar de Cristo a mis compañeros de trabajo.
a mis vecinos, a mis amigos. Quiero ser obediente y quiero ser un instrumento en las manos del Señor. No quiero ser desobediente. No solo por el miedo de que me venga una cosa difícil, sino porque quiero vivir una vida de obediencia a mi Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia. Un hombre viviendo en una ballena. A veces nosotros pensamos que es una fábula. A veces pensando que es una historia para niños. Cuando tiene tal significado. El mismo significado que tú le diste cuando estuviste aquí en esta tierra predicando a esos fariseos. Y no se dieron cuenta. Ayúdanos a sentir el privilegio de ser parte de tu plan, Señor. Y en el lugar donde estamos nosotros ser una fuente que comunica que esa salvación es de Jehová, que en Él pueden encontrar vida eterna, que en Él su vida puede ser transformada. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu plan. Pedimos ayuda en la aplicación de tu palabra, Señor. Y mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es tu caso, y tú quieres permitirme orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano. Con eso me dices: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo sus manos ahí. Gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Quisiera pedirle, si usted desea, que usted tome sus cosas y pueda pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Así es que si desea no solo darnos la oportunidad de orar por usted, sino de conversar con usted, venga con toda confianza. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga con toda confianza. Tome sus cosas y venga acá. No resista lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Venga con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Ruego, Señor, que si todavía no lo han hecho, hoy puedan saber que en Dios y solo en Dios hay salvación. Padre, te ruego por nosotros, tus hijos, a veces pasando por circunstancias difíciles, a veces circunstancias extremas, pensando que esas circunstancias son producto de la coincidencia.
muchas veces son instrumentos tuyos, Señor, a través de los cuales quieres movernos a vivir una vida de obediencia a ti, a vivir una vida en la que nos rendimos a ti y dejamos que tú cumplas el plan que tienes. Ser instrumentos para comunicar que en ti sigue habiendo salvación. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.